En el juego Genshin Impact tenemos una misión interludio muy especial llamada la transposición de la Génesis. En esta aparece el mejor personaje del juego, del cual hablaremos en otro video. Y este es un personaje muy especial. Al igual que pasa con los perros en situación de maltrato, este personaje busca cambiar su nombre para dejar todo lo relativo a todos sus nombres anteriores detrás. Aquí es donde los desarrolladores quien llaman a esta versión del personaje Wanderer o Trotamundos, te dejan a ti como jugador escogerle un nombre que tú mismo puedes redactar. Y ahí me agarraron en curva. Nombrar al Wanderer fue una decisión difícil, ya que sobre todo quería darle un nombre que cumpliera con dos cosas: que fuera un nombre que dejara todo lo detrás suyo y que representara quién era ahora. Esta idea me cegó ante muchos que nombraron a este personaje con nombres que sonaban japoneses, cultura a la que hace referencia a su origen, y todas sus apariencias. Eso sin considerar que me enojaban los que no se tomaron lo de nombrarlo en serio y le pusieron cualquier cosa o alguna referencia a un meme, y me enojaba todavía más quien buscaba hacer referencia a su nombre anterior, como llamarlo Escaramuche o Escara, por ejemplo. Me parecía mal. No por proyectarme en el protagonista, yo como jugador vi de primera mano toda su historia y no quería que esto fuera cualquier cosa. De hecho, me parece más ofensivo que hay un artículo dentro del juego que te permite poner una segunda vez el nombre. Es que me muero. Todo este dilema terminó cuando me di cuenta que un nombre con raíces fonéticas japonesas no era tan malo, ya que Hiro había abrazado su pasado y era lo que él es ahora también. Además, suena como si dijera que es un héroe, no por salvarnos, sino porque se salvó a sí mismo. Nota de edición: este guión fue escrito hace como 2 años, y hace más o menos 8 meses hubo un evento donde aparece este personaje como el héroe de Simulanka. Puedo hacerle un video entero a todo lo que implicó esa misión. Asimismo, sin contar que a pesar de ahora residir en otra nación inspirada en Oriente Medio, sigue con su vestimenta japonesa. Independientemente del dolor que sufrió, jamás se olvidará de dónde es. Esto nos lleva al tema de hoy. A este proceso sobre nombrar a un personaje es todo un viaje. Al crear un personaje, al menos como a mí me pasa, los personajes se creado primero con su propósito en su historia. Por ejemplo, estar el rol de protagonista o aportar algo en cierto evento. El ejemplo de Hiro aplica al ser un personaje que aporta como un villano que se va a redimir durante la historia principal. En este caso, aplica parte de su diseño de personaje ser una marioneta. Al no ser un humano, le crearon un anhelo a un propósito y a un corazón. Su historia tiene como base a algo que hace referencia a uno de sus nombres, Scaramouche, específicamente a la canción Bohemian Rhapsody de Queen, donde se divide en 3 partes principales: sus orígenes, el coro donde se menciona su nombre, y la tercera parte, su revolución. Bueno, tampoco me voy a meter mucho en la idea de la canción, pero en la canción se menciona también a Belzebú, quien en el juego es quien lo creó. Ambos hacen una referencia paralela a Raijin y Fujin de la mitología japonesa, solo por mencionarlo. Quiero apostar que el proceso creativo fue crear el personaje para hacer esta contraparte de viento de Belzebú o Shogun Raiden, creadora de Hiro, ya que ella es la representadora del poder eléctrico que coinciden en las mitologías. Y que esta canción le gusta al escritor, entonces fue todo un encaje de todo lo que mencioné. Aunque, bueno, los procesos creativos son engañosos cegados por el producto final. Este es un buen ejemplo para elegir uno de estos nombres. Su primer nombre es muy relacionado a la cultura japonesa, Kuno-Shinushi. Esto se explica en el juego, y luego también tiene este nombre que es Scaramuccia o el baladista. Es un título que más que nada hace referencia a otra cultura, que es la comedia del arte. Hiro o Wanderer, el Trotamundos, el Trotabultos, el Scaramouche y lo que quieran, que tienen 1000 nombres, pertenecía a una facción llamada los Fatui, y todos ellos están basados en personajes de la cultura de la comedia del arte. No lo voy a explicar yo. Investiguen un poco. Es broma, no pongas. Genshin Impact tiene muchos personajes así, especialmente en el arco de Sumeru, muchos personajes que sus nombres y apariencias son representaciones culturales. Y además, como a pesar de ser un mundo ficticio, combinan muy bien todas las culturas en las que se basaron. Esto nos da la primera cosa que también hay que tomar en cuenta en el nombre de personajes: el lugar de origen. Por ejemplo, tu historia se ubica en algún sitio de Latinoamérica, pero tu personaje se llama, no sé,
Jacob, Emily. Esto no tiene mucho sentido a menos que es un contexto. Es que viven aquí, pero viene de Estados Unidos. Otra cosa es poner nombres que sean más internacionales. Por ejemplo, Naomi es un nombre de ascendencia japonesa, pero es muy común en Latinoamérica. A nadie le parecería muy raro que este nombre apareciera. Esto claro en un contexto moderno y actual donde la migración es común o muy avanzada. No si por ejemplo lo ubicas en la época colonial o peor, prehispánica, ahí sí tienes que poner nombres más adecuados, como por ejemplo Huitzilopochtli en versión ave. Otra cosa es cuando haces un isekai o un world building completo. Que hablen casualmente el mismo idioma ya es mucho, pero los nombres también son demasiado. Un ejemplo bien hecho de nombrar personajes con un contexto de world building es por ejemplo Avatar de James Cameron, donde es un mundo invadido por humanos y esta raza de los Na'vi no tendrán nombres que un humano tendría porque se basan en su lenguaje. Tienen su base, claro, James Cameron se tuvo que basar en algo, pero lo modificó lo suficiente para que no sea obvio. Otra manera de justificar los nombres parecidos entre mundos es el hecho de que estén conectados los mundos. Por ejemplo en Ad Astra, el juego furro por parte de Ico Project. Los lobos, una raza del mundo de Ad Astra, tienen nombres que suenan romanos, los gatos, otra raza, nombres griegos, y los chacales, nombres egipcios. Esto se justifica con que estas razas buscaron en algún momento hacerse con la tierra, pero fallaron dejando parte de la cultura ahí. El protagonista nunca aclara de dónde es, de hecho es un foráneo que fue a Roma a estudiar, ahí es donde te encuentras con el lobo que jamás olvidaré. Porque era lo que su raza conoció. Aparte que buscaron que la historia fuera muy inmersiva, era ahí que te dejan poner tu nombre y tendría sentido sin importar cuál sea, ya que eres un inmigrante que va a estudiar a Roma. Es normal y que todos hemos hecho es buscar nombres en listas para bebé, tómenlo como consejo. Yo incluso para Hiro lo hice. Y esto es bueno, ya que si te pones en el papel de padre del personaje y buscas nombrarlo es porque esperas algo de él. El problema es cuando haces un world building completo sin relación a la Tierra y a la humanidad, pues algunas cosas carecen de sentido, como terminologías. Por ejemplo, decir que alguien en ese mundo sufre Asperger, pero el Asperger fue nombrado así por el apellido del doctor que lo nombró. Necesitas renombrar la enfermedad, no digo que no exista, solamente que no puede ser una terminología que nace en base a nombres o cosas que no pertenecen a ese mundo. Claro, esto solo aplica en isekais o world buildings. Los nombres tienen que tener un sentido. Aquí unas ideas: tener un inicio por familia o nacionalidad, como Al-Akmar o Al-Haidam de Oriente Medio, donde la palabra Al significa él, o poner los apellidos por delante a una palabra que determine que ciertos individuos son una familia. Una idea de cómo obtener nombres o formular nombres que parezcan originales. En esto puedes basarte pero no copiarlo. Si lo haces rompes la inmersión. Eso no es malo. Al fin y al cabo en algo te tienes que basar, pero debes mantener tu verosimilitud, que por más fantasiosa que sea tu historia tienen que mantener coherencia. Una cosa más que quiero abordar es que siempre puedes cambiar el nombre de un personaje si no te convence. Es difícil, especialmente entre más trates con ese nombre, pero no imposible. Solo te lo aclaro por si lo dudabas. Un ejemplo es un personaje que había llamado Jack. Era uno de los primeros personajes que creé. Ahora después me parece un nombre algo anticuado y combinado que busqué que todos los protagonistas de esa historia tuvieran nombres que comenzaran con la letra A, lo cambié a Alexander o Alex para los compas. Esto también fue por su rol en la historia. Es un abogado norteamericano de actitud cuestionable y obviamente quería hacer una referencia a cierto personaje popular. ¿Recuerden lo que dije sobre que este guión tiene 2 años? De hecho, la historia ya reescribí su escaleta porque no me convenció el tema de ser abogado y el tema principal de la historia en sí, pero igual conservo su nombre. Como dato adicional quiero promocionar mi anterior video sobre las escaletas, porque justamente existe medio libro escrito de esto y me hubiera ahorrado tanto tiempo de haber hecho la modificación desde la escaleta. En mi otra historia, Las Piedras del Poder, los nombres iniciales de los personajes eran muy ambiguos, los llamaba por sus poderes o hasta color de cabello. Cuando decidí ubicar la historia en una ciudad ficticia en el norte de México, cambié sus nombres, pero sí consideré su contexto.
El protagonista, Arturo, a pesar de ser de nacionalidad mexicoamericano, así ser criado en México, tendría sentido que su nombre fuera basado en eso, y no, por ejemplo, Arthur. Suena hasta cierto punto pretencioso. Otros personajes como Amelia, Carolina, Verónica provienen de Viena, Austria, pero su contexto le pone los nombres. Amelia tiene la mitad de nacionalidad mexicana y su otra parte está muy inundada con la cultura. La segunda se le puso su nombre porque ya se esperaba que viniera acá en algún punto. Y la tercera, con ascendencia rusa, se le puso ese nombre porque tiene cierto parecidos con esos nombres. Por último, por ejemplo, está Makoto Matsumoto, otro personaje con protagonismo que proviene de Japón y está de viaje acá. Al estar ubicado en un contexto moderno, esto no pierde tanto sentido. Otra cosa que busqué en esta historia fue que, por ejemplo, los nombres sonaran hasta cierto punto internacionales. Así como que la pronunciación, por ejemplo, en caso de que se llegara a hablar, no sé, en inglés de los personajes, no realzara tanto o no sacara de encuadre tanto. Arturo no aplica tanto, pero por ejemplo, Daniel, Elena, Carolina, Marietta tanto, Marco, son nombres que sí buscaban sonar un poco internacionales, pero sin dejar el contexto de ser nombres que pueden sonar mexicanos o hasta cierto punto de esta parte. Otra historia que manejo se llama Dualidad, en proceso, tal vez salga en 4 o 10 años. Es una historia con referencias a la mitología cristiana, algo así como Evangelion, pero cuando diseñé al protagonista se llamaba Ángel y tiene el poder que cambia de género cada noche. Para diferenciarlo lo pronuncio Ángel cuando es vato y Angel cuando es chica, ya sea, aunque sean la misma persona. Este nombre así funciona para ambos géneros, pero decidí que todos los personajes tendrían nombres del mismo tiempo. Por ejemplo, Taylor, Milan, u otro ejemplo es alguien llamado Andrew, pero normalmente lo llaman Andy, un nombre que queda con ambos géneros, a pesar de que esta situación del cambio de género es algo que solo le pasa al protagonista. Yo siempre primero les pongo sobrenombres con sus habilidades, apariencias o lo que me base para crearlos. Casi al final puedo ponerles nombres, ya después de buscar un dato tomando en cuenta lo que han pasado o en otro caso en la temática elegida para el libro. Entonces hagamos un resumen. Busca referencias en la cultura o incluso en páginas de nombres para bebés, siempre ha sido el método más clásico y más efectivo. Este nombre tiene que ser acorde al contexto donde el personaje está y se tiene que justificar con la trama. Y número 3, cambia el nombre si no te gusta, es cuestión de tiempo que lo logres. Bueno, este video queda hasta acá, pero no sin antes recordarles que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo, por si no les gustó, por si sí les gustó, por si tienen algo que agregar, por si tienen alguna duda, podemos contestarles desde ahí y tal vez en un futuro en un video incluso retomar el tema. Bueno, pues yo por aquí los dejo, nos vemos.